Muy bien, vamos a proyectar entonces la diapositiva donde nos quedamos la última clase, ¿verdad? Y creo yo que fue precisamente el pequeño esquemita de la fase y ahorita se los voy a proyectar. Y entonces hablábamos, ¿verdad, compañeros? El último día de clases precisamente que son tres fases o etapas simples y sencillas, ¿verdad? Eh, de oficio, a través de providencia, instrucciones del informe circunstanciado al órgano que conoció con indicación de urgencia para sobre todo el diligenciamiento del informe circunstanciado, ¿verdad? Va a llegar a, a la, a la oficina, por ejemplo, de quién tomó la decisión o del último funcionario previo a que el funcionario superior haya resuelto para elaborar este informe circunstanciado. El órgano recibe y procede a elaborar el informe circunstanciado que contendrá los antecedentes relatados en forma cronológica, la relación de los hechos, las normas aplicables, regresa con providencia u oficio al funcionario superior que solicitó el informe circunstanciado para que éste tenga elementos de convicción para resolver. No hay plazo, pero este no deberá de tardar más de 30 días para poder presentarlo, sobre todo ante la autoridad que lo está solicitando. Muy bien, entonces continuamos entonces con las fases del procedimiento administrativo, del expediente administrativo ante una oficina, un órgano administrativo. Y vamos a tener las declaraciones, los expertajes y los documentos. En cuanto a la declaración, esta se refiere a los procesos del control directo de recursos administrativos de revocatoria y reposición. Cuando lo estemos viendo, pues vamos a verlo, ¿verdad? En cuanto a las audiencias que se concedan en el trámite del artículo 12 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, a través de estas audiencias se presentarán las declaraciones afirmando la pretensión en el caso del interponente a los órganos asesores, a la Procuraduría General de la Nación. Doctrinalmente podría solicitarse declaración inclusiva de prueba de algún experto en un tema en particular. Ya lo vamos a ver cuando estemos viendo el dictamen. Con relación a los expertajes de documentos, también correspondientes al control directo a los recursos administrativos, estos documentos son básicamente, o este procedimiento es cuando estemos precisamente ante los trámite de los recursos o impugnaciones en materia administrativa. En la fase de diligenciamiento para mejor resolver, según el artículo 14, en el cual se cuentan con 10 días que la autoridad puede conceder para evacuar cualquier diligencia que estime conveniente antes de emitir la resolución. Es lo que analógicamente podríamos decir en lo jurisdiccional, lo que conocemos como vista, ¿verdad? Que en derecho corresponda. Y así se podrá incorporar nuevos documentos que contribuyan a la emisión de la resolución. Otras de las teorías al respecto de este punto es solicitar a expertos en temas específicos para que se pronuncien a través de dictámenes técnicos sobre la petición que origina el expediente, ¿verdad? Es decir, el funcionario público puede solicitar cuántos dictámenes sean necesarios. Acá no hay un número determinado para que entonces él pueda tomar su decisión y pueda al final emitir una resolución. Por supuesto, resolución que en derecho corresponde. Con relación a los medios científicos de prueba, nos dice el gran jurista, tratadista, erudito argentino Agustín Gordillo, y establece que dentro de un expediente administrativo o en el del control directo de los recursos administrativos se puede ofrecer y pedir que se produzca prueba. En cuanto a la segunda, aunque sea producida por la propia administración pública a través de informes circunstanciados o dictámenes técnicos o jurídicos. Y por último, la producida por dicha prueba debe de darse antes de la emisión de la resolución correspondiente, como se vio en el anterior punto. En el artículo 10 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? También el derecho de controlar la producción de la prueba hecha por la administración pública, sea pericial o testimonial, como manifestación del principio constitucional de libre acceso a la información pública.
derecho de defensa y en los actos públicos de la administración pública, ¿verdad? Es decir, estos medios básicamente seguimos con los dictámenes o informes de expertos, ¿verdad? Porque van a ser expertos dentro de toda la administración pública, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, bueno, y esto lo vimos desde un principio, ¿verdad? Con los primeros puntos, que la administración pública debe tener sus manuales de manuales institucionales y de procedimientos dentro de toda oficina pública que presta un servicio y debe de versar ahí con un listado de requisitos y de documentos, tanto para la persona que solicita el servicio como también para ellos, dentro de precisamente de todos los técnicos u oficinas en donde va a ir pasando el expediente, ¿verdad? Si estuviésemos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, ¿verdad? Solicitando a una dirección departamental, estuviéramos nosotros solicitando precisamente la apertura o la autorización de un centro educativo, seguramente nos van a pedir planos de arquitecto sobre las instalaciones. Nos van a pedir, por ejemplo, algún documento sobre la seguridad del edificio, nos van a pedir inclusive algún croquis, nos van a pedir si dentro o del perímetro cercano a donde va a funcionar el centro educativo hay algún bar, venta de licor, o sea, todos esos aspectos, ¿verdad? Todos esos documentos, ¿verdad? Que al final entonces le van a servir al funcionario, en este caso al director departamental, para autorizar o no el establecimiento educativo. Con relación a los dictámenes jurídicos, la definición de José Roberto Dromi, citado por nuestro profesor guatemalteco jurista Jorge Mario Castillo, los dictámenes son actos jurídicos de la administración pública, emitidos por las asesorías jurídicas o por las asesorías técnicas, que contienen informes y opiniones técnico-jurídicos preparatorias de la voluntad administrativa. Es decir, dependiendo de la institución donde estemos, dependiendo del régimen jurídico del servicio al que va a atender estas instituciones, así van a existir técnicos, ¿verdad? Si nosotros damos una ojeadita así rápida a nuestra ley del organismo ejecutivo, precisamente en el artículo 29 empieza, dice, funciones sustantivas de los ministerios de Estado. ¿Por qué se habla de sustantivo? ¿Verdad? Porque todos sabemos que es como dice Arjona, ¿verdad? Que es verbo y no sustantivo. Lo sustantivo es lo, digamos, inerte, lo que está escrito, ¿verdad? Por eso se habla de funciones sustantivas. O sea, ¿para qué fueron creados los ministerios de Estado? Entonces, el artículo 29 empieza con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen jurídico. Oigan, eso es fundamental, el subrayado de esa palabrita. Al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiología. Esta última en lo que atañe, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Y ahí ya empieza, pero eso es lo sustantivo general, porque ahí después empiezan las atribuciones o funciones sustantivas específicas. Luego el 29 bis dice el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Con relación a ello, habla que le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas al ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la observación, protección, sostenibilidad, mejoramiento del ambiente y recursos naturales, ecológicamente el equilibrio, en el país del derecho humano al ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, habiendo prevenir contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. Y
Y así sucesivamente, porque no vamos a leerlo de todos los ministerios de Estado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener la administración pública, los ministerios de Estado van a necesitar entonces de profesionales expertos en cada una de las materias, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, obviamente ahí tienen que haber veterinarios. En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ahí tienen que haber ingenieros, tienen que haber, bueno, cuántas profesiones hay que atañen precisamente a cada una de las competencias de los ministerios de Estado, ¿verdad? Esto concatenado precisamente a los dictámenes, que en este caso podrían ser dictámenes técnicos o dictámenes jurídicos. Por eso acá habla de, en el segundo párrafo dice, los dictámenes son actos jurídicos de la administración pública emitidos por las asesorías jurídicas o por las asesorías técnicas. El siguiente párrafo, el dictamen jurídico se redacta en prosa, en párrafos breves, claros y precisos. No existe un modelo, una estructura, un machote o un patrón, aunque depende de los abogados y los licenciados en ciencias jurídicas que lo realizan y así van a ser el modelo. Es decir, cuando uno llega a una oficina, a alguna dependencia del Estado, precisamente como asesor jurídico, uno lo primero que tiene que preguntar, porque alguien tiene que quedarse al frente, ¿no? Pues si uno es jefe, le toca a uno crear sus propias, digamos, lo que pues su propia forma de redactar, ¿verdad? Tiene partes, tiene fases los dictámenes jurídicos, ¿verdad? Pero en muchas dependencias ya están elaborados los borradores y los machotes, cómo es que se acostumbran a elaborar. Entonces uno como nuevo tiene que regirse a veces por esos modelos. Y si uno es el que llega, pues uno puede implementar los modelos de uno. El dictamen técnico jurídico lleva las siguientes partes o consideraciones. El inciso A son antecedentes, que es un resumen del expediente en devenida o del asunto de petición. ¿Cómo fue que llegó a nuestra oficina jurídica, siendo nosotros asesores jurídicos, siendo directores jurídicos o siendo delegados de asuntos jurídicos o coordinaciones jurídicas o unidades jurídicas, como se le llame, dependiendo de la estructura organizacional del ministerio? Entonces, bueno, con fecha tal ingresó a esta oficina, ¿verdad? Una solicitud a través de la providencia tal, del expediente identificado con número tal o con tal cosa, ¿verdad? Con relación para la emisión del dictamen jurídico. Esa sería en una forma breve, ¿verdad? La parte de los antecedentes. Luego vendrá la exposición legal, que es la segunda parte, que es la cita o la copia literal de los artículos de leyes, reglamentos aplicables al caso, sin comentarios personales. Acá reitero y vuelvo al asunto de la ley del organismo ejecutivo. Porque, por ejemplo, si yo me voy a el artículo 33 del Ministerio de Educación, le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Recordémonos que si estamos dentro del Ministerio de Educación, yo como director de asuntos jurídicos o director de alguna dirección departamental o alguna dirección general, yo invocaría primero la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho humano. Segundo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, también, que es una declaración, el famoso Pacto de San José, ¿verdad? Que concierne únicamente a los países de América. Y después me iría a mi Constitución, luego posteriormente me iría a la Ley de Educación Nacional, luego me iría a esta ley que es el... Y así sucesivamente, hasta llegar hasta los manuales y reglamentos, ¿ya? Considerando la Declaración Universal de Derechos, la Carta de Declaración de Derechos Humanos, considerando el artículo tal de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José, considerando el artículo tal de nuestra Constitución Política de la República,
considerando, y entonces lo que voy yo ahí es enumerando y transcribiendo literalmente, como nos dice el profesor Jorge Mario Castillo, los artículos, ¿verdad? Sin comentarlos. Posteriormente vendrán las conclusiones, que es la opinión del abogado, si procede o no procede a resolver a favor o en contra de la petición, de la solicitud que me están haciendo. 4, las recomendaciones, sugerencias sobre lo que se puede hacer o no hacer para resolver el asunto. El fundamento legal para esto va a ser el artículo 3 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Dentro de los documentos de apoyo para ilustración sobre el Ministerio de Educación que les envíen, nos va a dar tiempo de empezar a ver algunos, y en el caso de que para las 8:15 de la noche no hemos terminado, pues ahí nos vamos a quedar por lo extenso de nuestra jornada, ¿verdad? Y que reitero, ¿verdad?, que esta segunda hora siempre es un poco sacrificada porque ya recibimos 1:30 de la primera clase y entonces después de un día laboral pues estamos ya algo agotados, ¿verdad? Luego la clasificación de los dictámenes. ¿Cómo se clasifican los dictámenes? Los dictámenes pueden ser facultativos o voluntarios, libres o potestativos, ¿verdad? Estas serían dos clasificaciones, facultativos o voluntarios, y luego los libres y los potestativos. Los funcionarios no están obligados a requerirlos, lo podrán solicitar o no. Luego vendrían los obligatorios, también conocido como dictamen mixto, cuasi vinculante. Los funcionarios están obligados a requerir del mismo para resolver. Se requiere conforme a la ley. Los funcionarios podrán resolver de acuerdo al dictamen o no. El dictamen también va a tener la característica, compañeros, que va a orientar la decisión del funcionario o va a orientar a una autoridad colegiada, ¿verdad? Sí, Otto, adelante, por favor. Adelante, Otto. ¿O solo se le marcó? Otto Leonel Escobar Estrada, adelante, por favor. O no. Licenciado, perdón. Sí, Perdón, fíjese adelante. que se me había bloqueado el celular y se había marcado por error. Disculpe. No se preocupe. Suele suceder, ¿verdad? Muy bien. Bueno, seguimos, ¿verdad? Ya vamos a ver este ejemplo de los dictámenes. Y de último tenemos el dictamen vinculante, también conocido como preceptivos. Por cuanto la ley impone al funcionario la obligación de pedir el dictamen y resolver de acuerdo a sus conclusiones y recomendaciones. Por eso es vinculante en virtud de que la ley obliga al funcionario a resolver que, de acuerdo a él, en consecuencia la responsabilidad es solidaria de quien emitió el dictamen. Pero en la actualidad les quiero comentar, compañeros, que ahora todas las resoluciones en la administración pública básicamente van acompañadas ahora del refrendo de los asesores legales que tienen relación de dependencia, que están contratados bajo el 011, 021, 022. Ya es casi una norma general refrendar, ¿verdad?, con nuestra rúbrica, precisamente lo que el funcionario público está decidiendo. No hay fundamento legal para el refrendo, pero es ya una norma prácticamente. Y recuérdense que para las normas del derecho existen las fuentes indirectas del derecho y una de ellas es la costumbre. Y como dice aquel famoso dicho, lo que se vuelve costumbre se vuelve ley. El presidente de la República pues tiene el refrendo del secretario general de la Presidencia de la República o de todo su gabinete, o de, si es acuerdo gubernativo, de algún ministro de Estado, dependiendo de el ramo o cartera que está afectando la resolución del acuerdo en mención. En el caso de los ministerios de Estado, van a ser los viceministros o los directores de asuntos jurídicos. Eso va a depender precisamente de la organización de cada ministerio de Estado. Con relación al inciso F, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, en el caso de la intervención del Ministerio Público en el expediente administrativo o del control directo o los recursos administrativos, porque en este caso
solo va a haber intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría, que básicamente es de la Procuraduría General de la Nación. Ministerio Público lo vamos a ver más que todo ya en materia de amparo, ¿va? Que se tiene que constituir. Recuerden que hay una sección de materia de amparos y constitucionalidades dentro de la estructura del Ministerio. Hay que hacer la distinción del decreto 512, que contenía antiguamente al Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Era una sola entidad. Pues era una sola, y ahora con la separación del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, hay que notar que dicha ley está vigente exclusivamente en lo concerniente a la Procuraduría General de la Nación, así como en su reglamento. El decreto 212, los artículos, ahí es 512, por favor, lo corrigen, compañeros, concernientes a las asesorías de los órganos de la administración pública, tanto en asesorías como en representación de, serían los artículos 1, 13, 14, 15 y 19. Y luego este acuerdo de Procuraduría que se me olvidó también enviarles, que se los tengo que enviar, lo relativo a los artículos 12, 22 y 35 del decreto también de nuestra ley de lo contencioso administrativo, pero los artículos 2, 3, 9, 11 y 21 del acuerdo 26-2017, el reglamento orgánico interno de la Procuraduría General de la Nación, precisamente nos organiza precisamente a la entidad en las diferentes funciones o atribuciones que tiene para el efecto. Sí, Brian, por favor, adelante. También se le marcó. Sí, licenciado, buenas noches. Se marcó. No se preocupe, Brian. Muy bien. Creo yo que acá llegaríamos al fin de esta diapositiva, pero ya les había enviado con anterioridad la última, ¿verdad? Que nos correspondería ver ya en este último apartado, ¿verdad? Y vamos a proyectarla. Muy bien. Entonces, esta va a ser el inciso D. Aquí está el inciso D y E. El análisis de la evidencia e información recabada dentro del expediente administrativo. ¿Qué nos dice nuestro profesor mexicano, el gran jurista mexicano Gavino Fraga? Cuando ustedes, si alguna vez tienen oportunidad de ir a la Ciudad de México, ubiquen ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Existe la editorial Purrúa, es una editorial longeva y de mucha tradición en México. Van a encontrar la obra de Gavino Fraga, ¿verdad? Ahí ustedes pueden entonces adquirir la obra de gran profesor mexicano de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Es uno de los grandes tratadistas junto con pues, todos los suramericanos, ¿verdad? Y también junto a nuestros grandes profesores Jorge Mario Castillo y Hugo Calderón. Pero ¿qué nos dice Gavino Fraga con relación a esta parte? En cuanto a los medios de prueba, la práctica constante que debe de ser recogida por la ley que llegará a dictarse consiste en admitir toda clase de prueba. También en la práctica se ha exceptuado de la confesión de las autoridades, ya que en la actuación de estas normalmente es por escrito. Y es que lo que sucede, compañeros, y esto fue regulado durante el conflicto armado interno ya por los 80s, uno de los tantos presidentes dictadores que tuvimos, pues ellos se atribuían las funciones de Congreso, ¿verdad? Del legislativo. Entonces, emitían lo que eran las leyes materiales. Las leyes materiales se llaman así porque no tienen una fase o no tienen un proceso ordinario de una ley formal emitida por el Congreso de la República. Entonces, uno de estos presidentes emitió entonces que no debían de las autoridades bajo ningún punto de vista podían acudir a ningún tribunal, porque en materia penal, por ejemplo, tienen el famoso antejuicio. Pero en las demás materias, laboral, civil, administrativa, etcétera, entonces ellos, entonces sí, debería no concurre, ¿verdad?, a prestar declaración, sino se hace precisamente a través de escritos, ¿verdad? Y son las asesorías jurídicas precisamente quienes elaboran estas respuestas.
Como finalidad esencial del procedimiento es necesario que en estos casos de afectación a particulares se fije en la ley un término, que en el caso de la afectación a particulares se fije en la ley de términos adecuados para que puedan ofrecerse y desahogarse las pruebas pertinentes. En nuestro caso, y ya para efectos de, por ejemplo, en materia de recursos administrativos, va a ser el de 10 días, ¿verdad? Según la ley de lo contencioso administrativo, y en el caso de el contencioso administrativo será de 15 días, ¿verdad? Eso en su momento vamos a ir viendo nosotros esos plazos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el profesor Hugo Calderón? No hay prueba cuando el punto litigioso es un punto de puro derecho o de análisis de la norma. Implica que un órgano administrativo no nos aplicarán una norma jurídica en el procedimiento administrativo u omitieron aplicarlo en la resolución administrativa. También se puede omitir el plazo del periodo de prueba cuando dentro del expediente existan todas las pruebas, lo que normalmente sucede en los expedientes administrativos, especialmente si es prueba documental. Esto se hace por medio de economía procesal. Lo relacionado con la prueba está consultarse dentro de la norma supletoria que se aplica a la de la ley del contencioso administrativo, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 123 al 129 y del 130 al 195. Una vez recabadas las evidencias o las pruebas durante el diligenciamiento, el expediente, a efecto de que en base a ello se pueda emitir una resolución justa. Resolución que deba estar revestida de la legalidad y de juridicidad. Bueno, eso es con relación a la prueba. Y ahora el último punto de nuestra primera unidad, que estaríamos concluyendo en esta tercera clase, ¿sí? Cuarta, ¿verdad? Resolución de fondo, resolución originada. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentos que fundamentan la misma. Esto de conformidad con el artículo 3 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. La clasificación de las resoluciones administrativas de conformidad con el artículo 4 son las providencias de trámite, llamados decretos administrativos doctrinariamente, para hacer la analogía con las de con los órganos jurisdiccionales. Y dos serían las resoluciones de fondo. Esta última serán razonadas, atenderán al fondo del asunto y serán redactadas con claridad y con precisión. Los elementos de las resoluciones administrativas deben de contener forma y fondo. Con relación a la forma deben reunir las bases jurídicas bajo la cual se emite y se sustancia la competencia, la declaración de voluntad del funcionario y el contenido. En cuanto al fondo, es el resultado final del procedimiento administrativo. Resuelve autorizar sí o no la petición, ¿verdad? Eso sería sustantivamente lo que correspondería al contenido de la primera unidad. Y ahora lo que les voy a proyectar es un esquema de el procedimiento administrativo que ya fue enviado con anterioridad. El procedimiento administrativo, sí, Sergio, adelante, por favor. Bueno, licenciado, solo una consulta. Fíjese que la presentación que acabamos de terminar de ver no la tenemos en Classroom. A ver, compañeros, revisemos. Es cierto. Tiene usted toda la razón. Ahorita mismo, gracias a la tecnología. Muchas gracias ahí por su intervención, compañero. Gracias, Lee. En el mismo mensaje, ahí está. En el mismo mensaje que se los había enviado, ahorita lo acabo de actualizar, ya va. Es la última. Oye, ahí pueden revisar su Classroom, por favor. Es el último archivo que ya ahorita les acabo de enviar, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio, ahí por la observación.
Muy bien. Con relación a este esquemita, vean pues, lo que nos interesa acá es básicamente el primer recuadro, el segundo que está unido por una flechita, el tercero que dice notificación, luego sale una flechototota nuevamente para hasta arriba y acá van a haber 3 efectos que ahorita vamos a explicar. El inicio del procedimiento administrativo, nuestra solicitud administrativa, se iniciará dependiendo por la forma. A petición de parte interesada, puede ser una petición verbal o una escrita. Por derecho de petición, artículo 28 constitucional, y por denuncia administrativa, que esto es para efectos académicos, pues no existe dentro de la legislación. O de oficio, cuando es la determinación, por ejemplo, de impuestos, de tributos o de alguna multa por parte de alguna autoridad municipal. El inicio por los motivos que originan el procedimiento podrá ser por impugnación de una resolución administrativa, que podría ser una revocatoria y una reposición, por petición propiamente dicha. Esta petición propiamente dicha va a depender de la norma que la pueda invocar, como lo vamos a ver cuando estemos en materia de servicio civil, bien revisando la normativa de la Universidad de San Carlos o revisando la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, ¿verdad? Sobre entidades autónomas. Por petición propiamente dicha. Y de oficio también, ¿verdad? O sea, es decir, tanto con relación por la forma de iniciarse, por el inicio de los motivos que originan el procedimiento. ¿Qué va a hacer el funcionario o la autoridad al recibir este derecho de petición o cómo inicia? Entonces, emitió una providencia de trámite. Se admite a trámite y se instruye el procedimiento, a donde corresponda o a quien tiene que empezar a conocer del expediente o de la solicitud. Se manda a formar el expediente administrativo, se ordena la práctica de diligencias y se fijan plazo para la realización de las mismas. Oportunamente se resuelve lo que en derecho corresponda. Luego hay una notificación, ¿verdad? Una notificación de que el expediente ya avanzó, ya va llegando casi a resolución final. Habiéndose practicado todas las diligencias del expediente, estará en estado de resolver, teniendo un plazo de 30 días. Ahí es donde va a terminar. Miren, solo son 4 cuadritos. ¿Qué efectos pueden haber acá? Va a haber una resolución final de fondo y se notifica. Y hasta ahí llegó el expediente. Si la autoridad administrativa lo considera pertinente y para fundamentar mejor manera la resolución, puede decidir diligencias para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días acá. ¿Qué efectos va a tener esta resolución? Que son los otros 3, el primer rectángulo y los otros 2 círculos. Se produce un silencio administrativo. ¿Por qué habría silencio administrativo? Transcurridos los 30 días de la fecha en que el expediente se encuentra acá, en este recuadrito, estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido la resolución. ¿Cuáles son los efectos de ese silencio administrativo? Da por agotada la vía gubernativa administrativa, tener por resuelto en sentido negativo, porque obviamente no nos respondieron, entonces quiere decir que no nos lo autorizan. Acudir a la vía contenciosa administrativa, la vía jurisdiccional. ¿Sí? Demandamos al ministerio o al órgano administrativo ante las salas de lo contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo se puede interponer 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó con el procedimiento administrativo o de vencimiento del plazo que la administración debió resolver en tiempo. Es decir, otro de los efectos del silencio administrativo es que 3 meses después yo puedo plantear el contencioso administrativo. O simplemente si la resolución es desfavorable, yo puedo plantearlo también. Porque yo estoy seguro que sí el derecho me asiste, pero simplemente el funcionario dijo que no. Entonces yo tengo que llevarlo a los tribunales. ¿Qué tribunales? Las salas de lo contencioso administrativo. 3 salas son para los procedimientos puramente administrativos y 3 salas son para los procedimientos tributarios. ¿Qué podemos hacer? Interponer
acción de amparo por violación de los derechos de petición. Es decir, aquí nos vamos a nuestra ley de amparo, en el artículo 10, el inciso F, cuando las peticiones y trámites de autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley establece o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, podemos plantear la acción de amparo. Es decir, le podemos plantear la acción de amparo a la autoridad para que agilice, no para que agilice, sino para que entonces mueva el expediente o para que resuelva, porque ya cumplió con los 30 días. De no haberse agotado ese término, ya cuando el expediente se encuentra en estado de resolver o que haya tardado demasiado el expediente, nosotros podemos recurrir en la vía entonces de la acción constitucional de amparo. Si es contra un ministro de Estado, por la competencia va a ser la Corte Suprema de Justicia. Ahora, los 167 compañeros estudiantes de los 250 que tiene esta sección, ¿verdad? Ojo, por favor, ojo. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que tiene que hacer es hacer un esquema propio suyo. Personalice el esquema con aplicaciones a mano, con lo que usted quiera, con florecitas, con globitos, con colores, como usted lo pueda entender. Solo no consignar, es mi sugerencia, los efectos de estas tres figuras que están acá afuera del trámite. Usted realice, por favor, y personalice un esquema, procedimiento administrativo. Si quiere lo haga a lo vertical o haga a lo horizontal, pero de otra forma, con triángulos, con círculos, con cuadrados, que no sea el mismo. Y acá póngale su nombre de una vez, su número de carnet y su sección. Yo se lo puedo pedir en el primer examen parcial. ¿Qué le voy a pedir? Que usted suba el archivo del procedimiento administrativo. De una vez informo y va a ir a las instrucciones del examen. Si usted sube tiene 0. Porque lo que yo quiero es que usted aprenda, que haya aprendizaje con usted. Entonces, si usted sube usted no va a aprender. Va a aprender haciendo el suyo. Va a aprender dibujando el suyo. Entiendo que no todos tienen un computador. Entiendo que no todos saben manejar las herramientas de diseño. Entonces, hágalo a mano. Acepto los esquemas a mano. Aquí es la Universidad del Pueblo. Yo sé las limitaciones que la mayoría tenemos. ¿De acuerdo? Sí, Milcia, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado, perdón. ¿Qué era lo que dijo que teníamos que omitir de este esquema? Las tres figuras que están: silencio administrativo, proceso contencioso administrativo, interponer acción de amparo. Si quieren, si no, lo dejan. ¿Sí? Ok, es opcional, entiendo, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias, muy amable. Dayan, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Con respecto Buenas noches. a la interposición del amparo, primero se debe agotar el procedimiento contencioso y después el amparo. No. Por favor. En su ley de amparo, que la debe tener a la mano, todos la deberían de tener a la mano, su ley de amparo, exhibición personal, tienen que irse al artículo 10, al inciso F. Pónganle ahí arriba, remárquenlo con color si quieren, amparo administrativo. Distingan ese amparo, porque en el artículo 10 son las procedencias del amparo, casos en los que procede el amparo. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. Inciso F. Cuando las peticiones y trámites ante las autoridades administrativas no sean resueltos. Aquí estamos todavía ante el expediente administrativo, ante una solicitud administrativa. Ni siquiera hemos llegado al contencioso. El contencioso es un tercer escenario. Ahorita es por etapas o fases procesales. Primero estamos ante una simple solicitud de cualquier índole en base a los servicios que presta la administración pública. Cuando a mí me resuelvan negativa mi solicitud, yo puedo plantear el recurso, si tiene
superior jerárquico, la autoridad, si es un viceministro o es un director general en un ministerio, yo tengo derecho a plantear el recurso o la impugnación que se llama revocatoria. La planteo ante el mismo funcionario que profirió la resolución y él la eleva al superior jerárquico, que es el ministro. Él la va a resolver. Y cuando el que la profirió o la emitió fue el ministro, yo planteo ante el ministro el recurso que va a ser la reposición. Como regularmente no van a cambiar su forma de emitir la resolución porque estarían aceptando el error, entonces ellos me van a declarar sin lugar el recurso. Yo ya puedo acudir en proceso contencioso administrativo a las salas. Tanto para los recursos de revocatoria y reposición como para la simple solicitud de un expediente administrativo, que es lo que estamos viendo ahorita, si no resuelven en tiempo o si no observan los plazos que la ley establece, o por lo menos se tardan más de 30 días, yo puedo plantearle amparo al ministro, al director general, al alcalde, al decano, a la autoridad que sea, en base a este inciso F del artículo 10, porque él no está resolviendo en el plazo. Entonces esto lo que va a provocar es de que él resuelva, ya es obligarlo. Ese es el amparo que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Dayan. Entendí, o sea que si él no respeta los 30 días, o sea, para resolverlo, o sea, pasa 40 días, uno puede interponer el amparo. Así es. Entiendo. Y entonces él ya está obligado en resolver. Muchas gracias, licenciado. A la orden, Dayan. Bueno, más dudas, preguntas, ¿no? Para pasar entonces a los siguientes documentos. Dejo de presenciar. Sí, buenas noches, Berta. Bienvenida. Solo una consulta sobre Diga. el esquema. Que aparte del nombre completo carnet, ¿qué otro dato pidió? Disculpe. Su nombre completo, su número de carnet y su sección. Gracias, licenciado. A la orden. Muy bien, entonces aquí vamos a proyectar. Aquí está. Vamos a proyectar acá ahorita. Solo que mi equipito se apure a cargar ustedes porque al final las computadoras ahora son desechables, ¿verdad? Y bueno, muy bien. Es un expediente administrativo del año 2016, pero me pareció de todos los que estuve buscando, ¿verdad? Bastante sencillo, bastante digerible. Aquí arriba, como ustedes pueden ver, van a ver el número. Dice expediente número 1513-2016. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2016 habían 1513 expedientes el 29 de julio del 2016 a las 10:49 y fue recibido por, no logro distinguir el nombre, pero después también fue recibido por Yuri, ¿verdad? En la recepción del 4º nivel, porque entonces hay una oficina de recepción y luego esta lo elevó a otra oficina. Pero ¿qué contiene y qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que leer? Ahí sí que si no nos gusta leer, nos tiene que gustar leer porque tenemos que leer el documento detenidamente y tenemos que utilizar lógica jurídica, tenemos que, bueno, en fin, ¿verdad? Dice, Ministerio de Educación Guatemala, 22 de julio del 2016, oficio número 496-2016. DIGECOR, el Ministerio de Educación, tenemos que conocer la estructura cuando nosotros, si es que algún día llegamos a laborar ahí, tenemos que conocer el reglamento orgánico interno, el ROI, que tanto les he estado yo indicando. Y entonces,
nosotros tenemos que conocer esa estructura y saber que la DIGECOR es la Dirección General de Coordinación de todas las direcciones departamentales a nivel nacional. El Ministerio de Educación tiene 24 direcciones departamentales a nivel nacional. Aquí en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Guatemala, por ser el área metropolitana, hay 4 direcciones departamentales. Hay Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Occidente y Guatemala Oriente. Y luego tenemos una por cada departamento. Hay una en Chimaltenango, Escuintla, Petenza, Capa, Izabal, Quesaltenango, Retaloleu, San Marcos, Toto, etcétera, ¿verdad? Son, en nombres se conocen también como DIDEDUC, ¿verdad? Porque son pequeños, digamos, tienen la misma composición de la planta central del Ministerio de Educación, solo que en chiquito. Y es la forma como el Ministerio de Educación ha descentralizado su servicio. Porque recuérdense que el sistema educativo es a nivel nacional y cubre los subsistemas escolares de preprimaria, de primaria, de básicos y de diversificado. Y hay modalidades, como es la educación para adultos acelerada, la educación plan fin de semana, la educación nocturna, etcétera, etcétera. Esas son modalidades, ¿verdad? O sea, tenemos que conocer un poquito del ramo, ¿no? Pero entonces la DIGECOR va a ser esa dirección que coordina todas las direcciones generales. Dice respetable licenciado, esta es la forma de dirigirse a las autoridades de mayor rango dentro del Ejecutivo. Es una forma respetuosa y es una forma, ¿cómo se llama? Digámoslo, diplomática también para poder dirigirse a las autoridades. Es decir, va hasta acá, el puesto abajo, ¿verdad? Pero acá empieza, respetable licenciado. Me dirijo a usted en referencia a su oficio DS-SCPS-212-2016, diagonal MH, en el cual solicita designar a través de un acuerdo interno con nombramiento a los actos representantes titulares y suplentes del Ministerio de Educación ante los consejos departamentales de desarrollo y consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Tenemos que saber ya como abogados, y en segundo curso de Derecho Administrativo vimos lo que era la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Sabemos que existe un CONADUR, este es el Gran Consejo Nacional para Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por el presidente. Después hay consejos regionales que agrupan a los departamentos, luego hay consejos departamentales, luego hay consejos municipales y luego llega hasta la comunidad, ¿verdad? O sea, estos consejos fueron creados por este decreto de los consejos de desarrollo urbano y rural. Entonces, en los departamentos debe haber un representante del Ministerio de Educación. A eso se refiere esta solicitud. En virtud de lo anterior, adjunto para su conocimiento el oficio número 495 de 2016 DIGECOR, suscrito por el director general de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación DIGECOR, y providencia número 2338-2016, emitida por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Atentamente, el licenciado Héctor Alejandro Canto Mejía, viceministro técnico de Educación del Ministerio de Educación. Se la está dirigiendo al licenciado Jorge Arriaga, secretario ejecutivo, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque los consejos de desarrollo urbano y rural son coordinados a través de esta Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República. Es decir, si usted llega a ser asesor en el Ministerio de Educación, sabe que va a ser esa parte que le va a corresponder asesorar. Si usted va a ser asesor en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, sabe que tarde o temprano tiene que llegar a esta parte. ¿Verdad? Por eso me ha parecido muy interesante, porque también ponemos en práctica el curso de Derecho Administrativo 2, ¿verdad? Al menos el programa, y cuando yo he dado el curso, pues sí lo doy, ¿verdad? Guatemala, 22 de julio. Entonces lo que vemos acá es que va el último folio, miren, va, y aquí va a ir, miren el expediente, por eso me gusta compartirlo, ¿verdad? Va de esta forma, ¿eh? Van los nombrados, va el acuerdo ministerial del nombramiento, ¿verdad? Luego viene la providencia, ¿verdad? De trámite, otra providencia. Luego viene el oficio, ¿verdad? Y por eso les digo yo que hay que leerlo. Esto es un expediente administrativo.
Guatemala, 22 de julio del 2016, oficio número, otra vez DIGECOR, y el CIA de lo que tanto les he estado hablando, este CEITO, ¿verdad? Es el sistema de registro y control de todos los expedientes administrativos que posee el Ministerio de Educación, y es el único ministerio en toda la administración pública de Guatemala, porque ellos han pagado la certificación del ISO 9000 y demás, ¿verdad? Licenciado Héctor Alejandro Canto Mejía, viceministro técnico de Educación, su despacho. Respetable viceministro, miren, acá ya no se utiliza eso porque como no está fuera de, está adentro de la administración del Ministerio de Educación. Reciba un saludo respetuoso a la Dirección General de la Coordinación de Direcciones Departamentales de DIGECOR. En referencia a la solicitud presentada por el licenciado Jorge Arriaga, secretario ejecutivo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, relacionado con designar a través de un acuerdo interno o nombramiento a los representantes titulares suplentes de este ministerio ante los consejos departamentales de desarrollo y consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Hago de su conocimiento que, según lo indicado en la Dirección de Asesoría Jurídica, DIAJ, los acuerdos ministeriales número tal y tal de fecha tal del 2014 y tal de fecha tal 2014 se encuentran vigentes y fueron emitidos para designar a los directores departamentales de educación nombrados en el puesto como los representantes titulares del Ministerio de Educación ante los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural, sin individualizar a las personas designadas para los referidos nombramientos, con el objeto de emitir un acuerdo ministerial cada vez que sean nombradas las personas diferentes, ¿verdad? Esto por economía procesal y no está repitiendo porque de plano que en algún momento repetían acuerdo ministerial. Imagínense estar emitiendo un acuerdo ministerial por nombramiento solo de una persona, porque los directores departamentales los cambian, hay unos que solo tardan meses, ¿verdad? En virtud de lo anterior se adjunta el acuerdo ministerial tal de fecha tal y el tal, providencia número tal, de la asesoría jurídica en el listado de los nombres de los directores departamentales, subdirectores de fortalecimiento de comunidad educativa y jefes del departamento de fortalecimiento de la comunidad educativa para su conocimiento y consideración. Sin otro particular, me es grato suscribirme usted con respeto, el licenciado Óscar Ignacio González Umaña, subdirector ejecutivo 4 a cargo de la Dirección General de Coordinación de las Direcciones Departamentales de Educación, DIGECOR. Eso quiere decir que estaba en funciones, ¿verdad? No había nombrado un titular, ¿verdad? Luego viene la famosa providencia, dice Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, Guatemala, 15 de junio del año 2016. Y el asunto, ¿verdad? Vigencia de los acuerdos ministeriales, números tales, los descritos ahí arriba, y en la providencia número 2368-2016, vuelva al licenciado Miguel Ángel Reyes Gómez, director general de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación DIGECOR, del Ministerio de Educación, en respuesta a la providencia de la DIGECOR que él había enviado del 13 de junio presente año, como a continuación se expone. Los acuerdos ministeriales haciendo mención de que los mismos pues estaban vigentes, ¿verdad? Fue elaborado por la licenciada Paola Ernestina Villagrán Reyes, asesora jurídica del Ministerio de Educación, con el visto bueno del licenciado Manuel Fernando González Santos, director de asesoría jurídica del Ministerio de Educación. Y acá otra providencia también, porque vamos a encontrar de oficina en oficina, estas van a ser los conocimientos o las providencias de trámites de cada una que van a irse rotando, ¿verdad? Para el conocimiento, ¿verdad? Ministerio de Educación, y suele abreviarse, mire, Ministerio, porque vienen, ¿va? Proviene, dice, por eso es providencia, ¿va? Ministerio de Educación, Dirección General de Coordinación de Coordinaciones de Educación, Guatemala, 13 de junio de 2000. El asunto, rápido tiene que identificarse, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia requiere designar a través de un acuerdo de nombramiento a los representantes titulares y suplentes del Ministerio de Educación ante los consejos departamentales de desarrollo y consejos de desarrollo urbano y rural. Es la providencia número de DIGECOR tal, con el CIAR tal, el sistema este que les hablé. De manera atenta pase al licenciado Manuel Fernando González, director de asesoría, para lo que es la cápita de efecto que se sirva a indicar si el acuerdo. O sea, este licenciado, que en paz descanse, tipazo el licenciado Miguel Ángel Reyes Gómez, que en paz descanse, lo conocí. Dirección General de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación DIGECOR, ¿verdad? Entonces ya adjuntan los acuerdos ministeriales, ¿verdad? En ese entonces estaba de ministra la licenciada Cintia Carolina del Águila Mendizábal. Y acá pues ya se enumeran y como decía ahí, ¿verdad? Designar, ¿verdad? Al área metropolitana, dice, el director
departamental de Educación Sur y al suplente al director departamental de Educación Guatemala Occidente. Como son 4, entonces no importa, ¿no? A la región norte, al titular al director del Departamento de Educación de Alta Verapaz, al suplente al director del Departamento de Baja Verapaz. Del oriente, del de Zacapa, de Chiquimula. De suroriente, de Jutiapa y de Santa Rosa. Y central, de Zacatepeques y Chimaltenango. Del suroccidente, Totonicapán y Quetzaltenango, y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, y acá están ya los directores departamentales de los representantes titulares de los consejos de departamentos ya con nombres identificados, ¿verdad? Cada uno en aquel entonces, yo imagino que ya no han de estar ninguno de ellos, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que integraría un expediente administrativo, compañeros. Obviamente, pues yo no les voy a pedir nada de esto. Esto es solo para efectos de ilustración y que ustedes vean cómo es que se compone un expediente administrativo, ¿verdad? Si tienen alguna duda al respecto, pues con mucho gusto, y si no, procedo a proyectar el siguiente documento. Nick, Sí, adelante, José una Luis. pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre providencia y oficio? La providencia, mire, la providencia es porque va de una oficina a otra, ¿sí? Y regularmente son de las oficinas con superior jerárquico hacia abajo. O sea, de un director general hacia un subdirector o a un jefe de departamento. En este caso, si ingresó la solicitud al despacho, entonces el despacho superior lo manda con providencia al vicedespacho técnico. El vicedespacho técnico lo manda con providencia a la DIGECOR. Y la DIGECOR lo puede enviar con providencia o con oficio, porque la DIGECOR ya está a la misma altura jerárquica o posición jerárquica en la estructura del Ministerio de Educación con la Dirección de Asuntos Jurídicos. O lo envía por oficio o lo envía por providencia. Lo que sí no se puede hacer es de una oficina de menor jerarquía enviar con providencia a una jerárquica. Ahí se envía el oficio. Y el oficio es un conocimiento, ¿ya? De que va al trámite, regresa el trámite, ya se realizó, ya se informa, ¿verdad? No sé si ahí le quedaría clara la duda, José Luis. Sí, entonces en providencia podemos usar redacción como como más o menos de mandar a que hagan una actuación. Exactamente. Y en cambio en Así oficio es. no podemos mandar, sino solo... No, así es correcto. Muy bien. Y entonces, sí, Byron, adelante. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Buenas noches. Pregunta, así como por ejemplo en el artículo 1 de la Ley de Contencioso Administrativo tiene relación con el artículo 10. Usted no había hecho procedimiento administrativo, sí tiene relación porque aquí dice 30 días también hábiles, ¿verdad? Para resolver peticiones. Es correcto, Byron. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, en el artículo 10 de la Ley de Amparo se le coloca procedimientos administrativos. Yo lo que les dije a manera de didáctica es que en el inciso F consignen arriba o en algún lugar amparo administrativo. Es la forma de identificar a esa clase de amparo, porque va a ser en contra de la administración pública, ¿sí? Es una forma didáctica porque no existe, es una forma didáctica y académica para que ustedes puedan hacer el llamado. Muy bien, entonces gracias, le agradecemos por irnos. A la orden. Bueno, y creo que nos vamos a ir quedando en esta parte del dictamen. Este es un dictamen técnico. Después yo les envié de Fonagro un dictamen jurídico que me ha parecido, de todos los que he recabado, bastante atinado. Pero este es un dictamen técnico.
siempre del Ministerio de Educación, elaborado el 2 de abril del 2008. El dictamen es el número Dirección de Recursos Humanos, que se identifica con las siglas DIRE, guión 006-2018. Es decir, era el dictamen número 6 que se elaboró en ese año. ¿Cuál es el asunto? El Ministerio de... Sí, adelante, Dayan. Lick está compartiendo pantalla. No. No. Muy bien, gracias, es que excelente que estén atentos ustedes. Muchas gracias, Dayan. Esto ya lo tienen ustedes enviado en el Classroom, ¿verdad? Bueno, es el dictamen número 006-2018, emitido en la ciudad de Guatemala el 2 de abril del 2018. Asunto. El Ministerio de Educación solicita la creación de 16 puestos administrativos con su respectiva asignación de bono monetario para la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, de los cuales 15 puestos corresponden al renglón presupuestario 011, personal permanente, y 01 puesto con cargo al renglón del gasto 022, personal por contrato, servicios directos temporales por los motivos que se exponen. Atentamente se elevan las presentes actuaciones al Despacho Superior del Ministerio de Educación con el objeto de someter a su consideración el siguiente dictamen. Como decía la diapositiva, los antecedentes. A. El Ministerio de Educación, a través del oficio tal, de fecha tal, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas la creación de 16 puestos administrativos, con su respectiva asignación de puesto monetario, para la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, de los cuales 15 puestos corresponden al renglón de gasto 011, personal permanente, y 1 al puesto del cargo al renglón presupuestario 022, personal por contrato, servicios directivos temporales. Inciso B. La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante providencia tal, de fecha tal, trasladó las diligencias de mérito a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, para que se realice el estudio pertinente de conformidad con la leyes que rigen la materia, señalando que las acciones indicadas cuentan con el aval de la autoridad nominadora, y para su financiamiento el Ministerio de Educación cuenta con la viabilidad financiera, ya que programó las asignaciones en los renglones respectivos del proyecto de presupuesto de egreso del 2018. Y de ser necesario, se compromete a realizar las modificaciones necesarias para ubicar las asignaciones en las partidas correspondientes. C. La Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, mediante providencia número tal, de fecha tal, devolvió el expediente de mérito al Ministerio de Educación para que se realicen las modificaciones de fondo y de forma que se detallan en la referida providencia. D. El Ministerio de Educación, por medio de providencia tal, de fecha tal, envía nuevamente las actuaciones a la Oficina Nacional de Servicio Civil con las enmiendas recomendadas por dicha oficina, indicando que el requerimiento correspondiente a la creación de 15 puestos con cargo al renglón presupuestario 011 personal, y otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Inciso E. La Oficina Nacional de Servicio Civil procedió a realizar el estudio técnico respectivo y para el efecto emitió la resolución tal y tal, en la cual determinó procedente la creación de los 15 puestos, y otra vez personal del gasto 011 y 022. Procedente la asignación de los bonos monetarios del renglón 015 por pacto colectivo de condiciones de trabajo correspondiente tal y como está en relaciones de cuadros juntos. 3. Con vista en los bonos ya fueron regulados en los respectivos acuerdos internos, no es necesaria la emisión de otro instrumento legal que se cuente con la situación de los estipendios que se le asignan a esta ocasión, ya sea se encuentra debidamente normado. 4. La creación de los puestos surten sus efectos a partir de la fecha que expresamente determina la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. En consecuencia, la ficha de bono monetario asignado deberá ser la misma que establezca para la creación de los entes antecitada. F. La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante providencia tal, de fecha tal, trasladó al Ministerio de Educación el expediente respectivo a efecto de que emita el dictamen y acuerdo interno que apruebe las acciones de puestos antes relacionados, manifestando que la fecha de vigencia es a partir del 2 de abril del 2018.
¿Cuál es el fundamento legal? Los artículos 5, 8 y 15, 11 y 15 del acuerdo gubernativo tal y tal de fecha tal que aprueba el Plan Nacional de Salarios y Normas para su administración en las instituciones de organismo ejecutivo, entidades descentralizadas autónomas para el ejercicio fiscal 18. La opinión, por lo antes expuesto, esta Dirección de Recursos Humanos opina, o podría decir resuelve, que es procedente que la Dirección Superior del Ministerio de Educación apruebe, uno, la reacción de los 15 pues, y vuelve otra vez a mencionar todo. La asignación de los bonos monetarios por el pacto, bonos por servicios que se encuentran. 3, la fecha de vigencia, vuelve a decir otra vez, 22 de abril. ¿Verdad? Y entonces está firmado por, bueno, la coordinadora, dice, otra firma, con el visto bueno de un licenciado que se llamaba Walter Arturo Cabrera, que era el director de Recursos Humanos. Este entonces es un dictamen técnico con informe circunstanciado en la parte de los antecedentes. ¿Verdad? Esta sería entonces la estructura más o menos de este dictamen. Esto es en materia de recursos humanos del Ministerio de Educación, pero comentaba yo con anterioridad que dependiendo del régimen jurídico de la institución, pues en base a eso va a ir versando los dictámenes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta con relación a este dictamen, pues es el momento procesal oportuno. Como les digo, no les voy a pedir la elaboración de uno tal porque les tendría yo que plantear y elaborar un caso ficticio para que ustedes por lo menos la parte introductoria que sería el número, la fecha, el asunto, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Pero, o sea, ya sería pues demasiado. Regularmente no lo pido en el examen, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda al respecto, compañeros, es en este momento procesal. Sí, José Luis, ¿tiene alguna duda? Dominga, por favor, adelante. Bienvenida. Sí, buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Este sería el primer esquema, ¿verdad? O no sé si ya dejó otro porque no, la otra vez se fue el internet y no. No, el primer esquema fue el que vimos del procedimiento administrativo. Me refiero al que tenemos que hacer. No, por eso, ese es el que tienen que hacer, ¿ya? Estos solo son documentos de apoyo para que ustedes tengan herramientas didácticas para ver cómo es que se hace un dictamen técnico, cómo es que en la práctica real se elabora. ¿Verdad? Sí, licenciado, es el que nos dejó procedimientos administrativos. Este es el que tenemos que realizar, ¿verdad? Así es, así es. Únicamente esa era mi consulta. Gracias, licenciado. Feliz Bueno, noche. Dominga. Adelante, José Luis. ¿Qué tal, licenciado? ¿No se me escucha interferencia? No. Ah, no. Adelante. Yo tenía una duda, fíjese que yo he tenido la oportunidad de ver de este dictamen, también le llaman informes también, y opiniones creo que le dicen. Sí, No sé si sí, está bien puede ser utilizado el término. opinión. Sí, mire, lo que pasa Informes es también he que, visto que hay. sí, mire, los antecedentes están redactados como informe circunstanciado porque va relatando los hechos cronológicamente. Acá en el encabezado dice dictamen, cuando debe haber dicho opinión, porque resuelve con una opinión y opina, dice, ¿verdad? Le da casi que dictamina, ¿verdad? Pero como para efecto, como no hay norma específica alguna, ¿verdad? Sería interesante que algún día, pues, esto, por ejemplo, debe estar normado dentro del Ministerio de Educación con flujograma y todo, con acuerdo ministerial, y hasta debería de haber un modelo como es que se realiza. Pero realmente sí no hay fundamento legal. Pero sí, como inició con dictamen, debería decir acá en esta parte resolutiva dictamen y dictamina. Técnica o dictamen técnico, ¿verdad? O si aunque realmente para el nombre sí hay fundamento legal, que es entonces el
Vamos a ver el artículo número 3, ¿verdad? El artículo número 3 establece el artículo 3 forma, dice la ley de lo contencioso administrativo. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Punto y seguido. Está prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Es decir, el nombre correcto es dictamen, ¿verdad? Pero como dentro del dictamen hay opinión, ¿va? Entonces, sí está realmente correcto y valedero, y además cumple los efectos jurídicos que se pretende, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciado. A la orden. Muy bien, entonces no habiendo más intervenciones, nos vamos a quedar con la hasta ahí. Brian, sí, adelante, por favor. Sí, licenciado, disculpe una consulta al momento. Ahorita que se vamos a hacer el primer esquema, ¿va a colocar un espacio para subirlo o solo los que va a solicitar en el examen? Brian, fíjese que se le corta, no le logré escuchar bien su pregunta. Sí, ¿me escucha? Se le corta, fíjese, se le oye así robotizado. Lick había preguntado de que si va a subir ahorita un espacio para subir los esquemas o nos tenemos que esperar hasta el parcial. Es hasta el examen. Ajá. Esto es la parte procesal, se pregunta hasta para el examen. Ahorita no, ¿verdad? Es hasta para el examen, cuando ya se programe por parte de la coordinación del semestre, entonces ya en su momento procesal oportuno. Yo lo que les había dicho es que para la parte esto de los esquemas, ¿verdad? Sí puedo programar que los puedan subir, por ejemplo, a medianoche del día que toque el examen, ¿verdad? Para que entonces ya para el examen teórico ya lo puedan responder, ¿verdad? Pero honestamente sí, como yo doy hora y media en este curso. Por eso es de que ustedes deben de, solo va un esquema, ¿verdad? No, solo uno va, no van dos, solo uno va, por favor. Entonces, hora y media doy yo de tiempo para responder este examen. Por eso es de que ustedes deben de empiecen a elaborar sus esquemas, porque este es el primero, pero ya la otra semana vamos a empezar a ver otros y así sucesivamente nos vamos a empezar a llenar de esquemas. De tal manera que al final yo les voy a pedir, póngale si les repartí ahorita para el primer examen parcial 8 o 10 esquemas, yo solo les voy a pedir 2 o 3. ¿Verdad? Entonces, ahí conforme vayan pasando el tiempo, vamos a ir organizándonos con la metodología del examen también. Oye. Bueno, muy bien, hasta aquí nos quedamos cuando usted nos examine primero el 22 de agosto. No sé, Maritza, ¿verdad? Si ya tiene... se lo está diciendo, licenciada, ya nos pasaron el calendario de exámenes, el 22 de agosto tenemos examen. Bueno, mire, lo que sucede es de que hay también a mí, aparte de la coordinación, me compartieron unas fechas que todavía no las puedo oficialmente dar, porque está en firma en decanatura. Hasta que no se oficialicen y no estén publicadas en los portales oficiales, no podemos darla por sentado porque puede ser que se modifiquen, ¿verdad? A ustedes les dicen que les dijeron el 22 y a mí me pusieron el 28, entonces no se sabe, ¿me entienden? ¿Verdad? Entonces vamos a esperar a que se oficialice la información, ¿verdad? Y entonces hasta tener ya son oficiales, dice, bueno, ahí lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿verdad? De momento, el anuncio que yo les tengo a todos ustedes es que el sábado tenemos ya las retrasadas. Hoy estén atentos y pendientes precisamente con eso, ¿verdad? Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo entonces su presencia a las 131 personas que permanecieron adheridas a esta transmisión. Les agradezco bastante. Pasen feliz noche, buen provecho. Muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo martes. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.
Feliz noche, Lic. Feliz noche, Catalino.